Arregla este helicóptero. Te besaré ahora mismo. La voz atravesó la percha como si fuera hielo. Jack Hunter levantó la vista de su trapeador. Todavía gotea agua sucia. Sus ojos se posaron en el Airbus H145, que estaba bajo los reflectores, con la cubierta del motor abierta como una herida. Solo había estado mirándolo durante unos minutos. Por curiosidad, Alexandra Hull se encontraba a 20 pies de distancia, con los brazos cruzados, rodeada por un grupo de ingenieros con camisas planchadas y cordones. Su mirada se posó en su uniforme de conserje manchado de aceite. ¿Te gusta mirar helicópteros o sueñas con ser piloto? La risa recorrió el grupo. Jack no dijo nada, pero la siguiente vez que levantó la vista, no fue para mirar fijamente. Era para abrir el motor. Alexandra Holt nació en el seno de la realeza de la aviación. Su padre convirtió Holt Aeroch, que empezó con 2 hangares, en una potencia en la fabricación de aeronaves civiles. Su madre, exinstructora de vuelo, se fue cuando Alexandra tenía 9 años. Murió 3 años después en un accidente de avioneta frente a la costa de Maine. Alexandra aprendió tempranamente que el amor era temporal, la excelencia no. Se graduó de summa cum laude en Wharton a los 22 años, se hizo cargo de las operaciones a los 28 cuando su padre sufrió un derrame cerebral y a los 34 ya había salvado a la empresa del borde de la quiebra. La prensa la llamó la reina de hielo de la aviación. Ella nunca los corrigió. Vestía blazers elegantes, se movía como una espada y hablaba con frases cortantes que no dejaban lugar a negociaciones. Su oficina daba a las instalaciones de pruebas en el norte del estado de Nueva York, un extenso complejo de hangares, laboratorios y pistas donde nacían y se rompían los prototipos. Ella vivía sola en un ático de cristal en Manhattan. Sin mascotas, sin plantas, sin nadie esperándola cuando llegaba a casa. Se despertaba a las 5 todas las mañanas, corría 6 millas a lo largo del Hudson, revisaba informes trimestrales mientras tomaba café negro y estaba en su escritorio a las 7:30. Tenía 3 números de teléfono guardados en su celular personal. Su asistente, su abogado y la enfermera de su padre. Eso fue suficiente. Sus días se medían en contratos firmados, plazos cumplidos y competidores superados. Asistió a galas con vestidos de diseñador y habló en conferencias donde hombres que le doblaban la edad la llamaban señora y evitaban el contacto visual. Había despedido a 12 ejecutivos en 6 años. Ninguno de ellos lo vio venir. Ella no creía en las advertencias. Ella creía en los resultados. Jack Hunter tenía una historia diferente. Había sido un ingeniero de aviación de alto rango en el ejército, destinado en Irak y Afganistán, responsable de mantener los Black Hawks y los Apaches en el aire en condiciones imposibles. Podría reconstruir un motor de turbina en la arena con un faro y una oración. Su esposa Sara había sido enfermera. Se conocieron en un hospital de veteranos en Virginia. Ella era amable, tranquila, el tipo de persona que recordaba los cumpleaños y dejaba notas en su lonchera. Tuvieron una hija, Emma. Pero después de que nació Emma, Sara cayó en una depresión tan profunda que no pudo salir. Jack se despidió. Lo intentó todo. Terapia, medicación, largos paseos, pero una mañana la encontró en la bañera. Emma tenía 7 meses. Dejó el ejército 2 semanas después. No podía regresar a un mundo que exigía su atención cuando su hija necesitaba su presencia. Ahora, 7 años después, Jack trabajaba en el turno de noche como conserje en Holt Aeroch. Pagó lo suficiente para cubrir el alquiler y los gastos escolares de Emma. Los horarios le permiten dejarla por la mañana y recogerla por la tarde. Nadie en Hull sabía que alguna vez había participado en reuniones informativas del Pentágono. Nadie sabía que aún guardaba su viejo juego de herramientas en el maletero de su camioneta. Para ellos, él solo era el tipo que fregaba los pisos y vaciaba la basura, y eso estaba bien. Emma lo era todo. A ella le encantaban los robots, la codificación y hacerle preguntas como, «Papá, ¿puedes arreglar algo que esté roto?». Él siempre dijo que sí.
Incluso cuando no estaba seguro, ella tenía los ojos de Sara y su terquedad. Todas las mañanas, ella le hacía prometer que volvería a casa sano y salvo. Todas las noches, él le leía un cuento y la arropaba. Ella tenía 7 años y creía que su padre podía hacer cualquier cosa. Jack trabajó duro para asegurarse de que ella nunca dejara de creerlo. 3 semanas antes del incidente, Jack había sido llamado al ala de investigación para limpiar después de un vuelo de prueba del H-145. Era tarde, casi medianoche, y los ingenieros se habían ido a casa. La percha olía a combustible para aviones y a goma quemada. Las luces del techo zumbaban en el silencio. Empujó su carrito más allá del helicóptero, mirando hacia arriba el elegante cuerpo blanco y el logo de Hull pintado en plata a lo largo de la cola. Siempre le habían gustado los helicópteros. La forma en que desafiaban la lógica, la forma en que flotaban entre la tierra y el cielo como si hubieran hecho un trato con la gravedad. Mientras trapeaba cerca de la estación de control, notó algo. No se había apagado una pantalla. Lecturas de presión, caudal hidráulico, zonas de temperatura. Él se detuvo. Una de las lecturas fluctuaba. Pequeño, pero consistente. Una diferencia de presión en la entrada de la turbina. Todavía no era crítico, pero lo sería. Pronto, dejó el trapeador y se acercó, sus ojos escaneando los datos. Él había visto esto antes. Mosul, un Chinook que había volado a través de una tormenta de arena. La solución fue sencilla. Si lo detectaste a tiempo. Sería catastrófico si no lo hicieras. Fue entonces cuando oyó tacones sobre el hormigón. Alexandra Hull apareció desde la sala de control, con tableta en mano y expresión aguda y alerta. Ella lo vio parado cerca del equipo. Demasiado cerca. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo? Jack dio un paso atrás inmediatamente. Solo estoy limpiando, señora. Ella no le creyó. Su mirada se dirigió a la pantalla y luego volvió a su rostro. Estabas mirando los datos. No, señora. Yo solo era seguridad. Ella no levantó la voz. No fue necesario. En 30 segundos aparecieron 2 guardias. Lo escoltaron fuera del ala y le dijeron que a partir de ahora permaneciera en las áreas de custodia. Jack no se explicó, no se defendió. Él simplemente asintió y se fue. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas personas no querían escuchar la verdad, especialmente no de alguien que sostenía un trapeador. Más tarde esa noche, de regreso en su oficina, Alexandra revisó las imágenes de seguridad. Ella lo vio detenerse frente a la pantalla, lo vio inclinarse, sus ojos moviéndose a través de los datos con un enfoque sorprendente, pero también vio algo más. Más temprano por la tarde se produjo un derrame de líquido hidráulico cerca de una pasarela. Un técnico de mantenimiento se resbaló y se cortó la mano con un borde afilado. Jack había estado allí. Ayudó al hombre a ponerse de pie, le dio la mitad de su sándwich y lo acompañó hasta la estación médica. Alexandra vio el clip 2 veces. Ella no sabía qué hacer con ello. El hombre era conserje, pero se movía por el hangar como alguien que lo entendía, como alguien que ya había estado allí antes. Cerró el archivo y lo guardó en una carpeta llamada Notas de personal. Luego se olvidó de ello. Pasaron 3 semanas. Jack cumplió con su horario. Llegó a las 11 de la noche. Salió a las 7 de la mañana, fregó pisos, vació contenedores de basura y mantuvo la cabeza gacha. De vez en cuando veía a Alexandra cruzar las instalaciones con su séquito de asistentes e ingenieros. Ella nunca lo miró. Él lo prefería así. Invisible estaba a salvo. Invisible era simple. Pero todavía pensaba en esa lectura de presión. Había revisado los registros de mantenimiento en línea. No se había señalado nada. Nadie se había dado cuenta. Pensó en decir algo, escribir una nota anónima, pero ¿quién escucharía a un conserje? Así que se quedó callado. Él se fue a casa. Él preparó el desayuno para Emma. Él la ayudó con su tarea. Él le leía cuentos antes de dormir sobre astronautas y exploradores.
Y se dijo a sí mismo que ya no era su problema. Había dejado ese mundo atrás. Ahora era padre. Eso fue suficiente. Pero en el fondo, en la parte de él que aún recordaba el olor del aceite de motor y el sonido de las palas del rotor, sabía que algo andaba mal con ese helicóptero. Y sabía que tarde o temprano alguien tendría que arreglarlo. La mañana de la prueba, el H-145 no arrancó. El encendido se realizó y las líneas de combustible estaban limpias. Los diagnósticos volvieron normales, pero el motor se negó a girar. Ingenieros del MIT, Caltech y Oxford se reunieron alrededor de la máquina como cirujanos ante un paciente moribundo. Realizaron pruebas, intercambiaron componentes y recalibraron sistemas. Nada funcionó. Alexandra estaba de pie en el centro de la percha, con la mandíbula apretada y las manos entrelazadas tras la espalda. Esto no fue solo un vuelo de prueba. Fue una demostración para un cliente potencial, una empresa de transporte médico de Seattle valorada en $40 millones. Si el helicóptero no volaba, el trato estaba muerto. Y si el acuerdo fracasara, le seguirían otros 3 contratos. Dominos. Ella había construido su reputación basándose en la confiabilidad, en la precisión y en no incumplir nunca un plazo. Esto no podría pasar. Hoy no. Ella se giró y examinó la habitación en busca de respuestas. Y fue entonces cuando lo vio. Jack Hunter estaba trapeando cerca de la pared del fondo, pero no estaba trapeando. Estaba mirando el helicóptero, específicamente la carcasa de la válvula de presión cerca de la entrada de la turbina. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Sus ojos recorrieron el motor y la cubierta con una intensidad que no coincidía con su uniforme. Alexandra sintió que algo parpadeaba en su pecho. Molestia, curiosidad. Ella no estaba segura de cuál. Ella caminó hacia allí. Los ingenieros guardaron silencio y observaron. Ella se detuvo a 5 pies de él. Tú, Jack, miraste hacia arriba. Su rostro estaba tranquilo, ilegible. Sí, señora. Hizo un gesto hacia el helicóptero. Lo has estado mirando fijamente durante 10 minutos. ¿Ves algo que nosotros no vemos? Algunos ingenieros sonrieron. Uno le susurró algo a otro. Alguien rió suavemente. Alexandra no sonrió. Ella simplemente mantuvo sus ojos fijos en Jack. Espera. Te diré algo, dijo ella con su voz fría y clara como el cristal. Arregla este helicóptero y te besaré ahora mismo delante de todos. La percha quedó en completo silencio. La tableta de alguien emitió un pitido. Nadie hizo nada para silenciarlo. Jack no se inmutó. Él simplemente la miró. Luego al helicóptero, luego de regreso. Su expresión no cambió. Y si no puedo, estás despedido. Sin indemnización, sin seguro. Sin cheque de pago final. Ella cruzó sus brazos. ¿Tenemos un trato? Uno de los ingenieros, un hombre de unos 50 años con un anillo de Caltech en el dedo, habló. Señorita Holt, con el debido respeto, él es conserje. No tiene autorización para tocar. Estoy consciente de lo que es. Su tono lo interrumpió limpiamente. Ella no apartó los ojos de Jack. ¿Tenemos un trato? Jack la miró durante un largo momento. Sus manos todavía sostenían el mango del trapeador. Pensó en Emma, en la competición de robótica de esa noche, en las luces del taller que habían estado apagadas durante 2 semanas, en la promesa que había hecho de volver siempre a casa. Luego dejó el trapeador. Él no dijo una palabra. Él simplemente caminó hacia el H-145. Los ingenieros dieron un paso atrás. Alexandra lo vio irse, con los brazos todavía cruzados y el rostro indescifrable. Uno de los ingenieros más jóvenes sacó su teléfono y comenzó a grabar. Otro miró su reloj. Eran las 11:47 de la mañana. Jack se detuvo frente al helicóptero. Se quedó allí por un momento, simplemente mirando. Luego extendió la mano y la pasó por el motor, la cubierta, sintiendo el metal, las costuras, los tornillos,
por primera vez en 7 años, Jack Hunter dejó de ser conserje. Volvió a ser ingeniero. Lo que nadie en ese hangar sabía, lo que nadie podría haber adivinado, era que Jack Hunter había pasado 6 años manteniendo con vida helicópteros militares en zonas de guerra donde el fracaso significaba la muerte. Había tapado los agujeros de bala y las palas del rotor con chapa metálica y epoxi de calidad aeronáutica. Había recableado los paneles de aviónica con una linterna mientras los morteros caían a 100 yardas de distancia. Una vez había reiniciado un Black Hawk derribado usando una batería de automóvil y cables puente porque la unidad de energía auxiliar se había estropeado. Había sido condecorado 2 veces. Elogiado 4 veces. Y se alejó de todo el día que enterró a su esposa. Ahora trabajaba de noche y cuando llegaba a casa se encontraba con una niña que construía robots con cajas de cartón y le preguntaba por qué el cielo era azul. Emma tenía 7 años. Tenía los ojos oscuros de Sarah y la barbilla testaruda de Jack todas las mañanas antes de la escuela. Ella le hizo prometer 3 cosas. Vuelve a casa sano y salvo. No olvides el almuerzo. Y ayudarla con su proyecto. Ella había estado trabajando en ese proyecto durante 2 meses. Un pequeño explorador autónomo que podía sortear obstáculos usando sensores que ella misma había codificado. Esta noche fue la competición regional de robótica. El premio fue una beca completa para un campamento STEM de verano en Cornell. Emma lo quería más que nada. Ella había dibujado imágenes de ella misma vistiendo una bata de laboratorio. Había practicado su presentación frente al espejo del baño. Pero el taller de su escuela, el que tenía buena iluminación, la impresora 3D y las estaciones de soldadura, había sido cerrado por reparaciones hacía 3 semanas. Un problema de cableado, un problema de seguridad. Dijeron que se solucionaría en unos días, luego en una semana y luego el mes siguiente. Emma había estado trabajando en casa bajo una lámpara de escritorio que parpadeaba con herramientas que Jack había comprado en una ferretería. Había llamado a la escuela 2 veces y había dejado mensajes. Nadie devolvió la llamada. Entonces, cuando Alexandra hizo su oferta, Jack no pensó en el trabajo. No pensó en su orgullo. Pensó en Emma, en las luces de ese taller, en la expresión de su rostro cuando le mostró el rover por primera vez y le dijo, «Papá, ¿crees que realmente puedo ganar?» Él le dijo, «Sí, porque eso es lo que hacen los padres. Dicen que sí incluso cuando no están seguros. Incluso cuando el mundo está en tu contra, incluso cuando trabajas a ciegas». Jack había aprendido hacía mucho tiempo que algunos problemas no tenían solución. La depresión de Sarah, las pesadillas que todavía lo despertaban a las 3 de la mañana, el lado vacío de la cama. Pero algunos problemas podrían solucionarse. Motores, cableado, válvulas de presión. Eran problemas con soluciones, con lógica, con pasos claros desde lo roto hasta lo completo. Y si arreglar este helicóptero significaba que Emma recuperaría sus luces, recuperaría su taller, tendría su oportunidad, entonces lo arreglaría. Lo arreglaría aunque le costara la vida. Pensó en la última conversación que había tenido con Sarah 3 días antes de que muriera. Ella estaba sentada en el sofá mirando la pared y dijo, «Lo siento, no puedo ser la madre que ella merece». Y Jack había dicho, «Eres exactamente la madre que ella merece. Solo necesitas tiempo». Pero el tiempo se acabó. Y ahora Emma preguntaba a veces por su mamá. Y Jack le contaba historias sobre lo amable que era, lo inteligente, lo mucho que la amaba. Él nunca le contó sobre la bañera, sobre el agua fría, sobre el sonido que hizo cuando la encontró. Emma no necesitaba saber eso. Ella necesitaba saber que su madre la amaba y que su padre nunca la abandonaría. Entonces Jack se paró frente al helicóptero, se arremangó y decidió que hoy al menos una cosa saldría bien. Jack se agachó junto al H-145 y miró dentro de la entrada de la turbina. La luz era tenue, por lo que sacó una pequeña linterna de su bolsillo, la misma que usaba para revisar debajo de los lavabos y detrás de las máquinas expendedoras.
Lo iluminó con la luz en la válvula de admisión y vio de inmediato lo que los ingenieros habían pasado por alto. Un fino polvo metálico, casi invisible a simple vista, recubre las superficies interiores de la cámara de regulación de presión. Era un problema poco común, algo que solo ocurre en condiciones extremas. Lo había visto una vez antes en Mosul en un Chinook que había volado a través de una tormenta de arena y había absorbido partículas tan finas que pasaron por alto todos los filtros y obstruyeron el sistema de compresión desde adentro. Los diagnósticos no habían mostrado nada porque no era una falla eléctrica. Era físico, mecánico, el tipo de problema que requería manos, no computadoras. Se levantó y se giró para mirar a Alexandra y a los ingenieros reunidos. Es la válvula de presión. Hay un bloqueo, polvo metálico. No lo verá en el diagnóstico porque no es un problema de sensor. Es una obstrucción física en la cámara de compresión. El ingeniero con el anillo de Caltech se burló. Polvo metálico. Esta mañana realizamos una purga completa del sistema. Protocolo estándar. No es lo suficientemente profundo, dijo Jack con calma. Es necesario extraer la carcasa de la válvula, limpiar manualmente las superficies interiores y verificar la entrada del compresor para detectar acumulación de residuos. Si no lo hace, funcionará bien en tierra, pero fallará nuevamente bajo carga dentro de 3 días. Otro ingeniero, más joven, con un cordón de la Universidad de Oxford, dio un paso al frente. ¿Y sabes esto de que tienes un título en ingeniería aeronáutica que no conocemos? Jack no respondió. Él simplemente miró a Alexandra. Ella lo miraba con una expresión que él no podía interpretar. Ya no es una burla. Otra cosa. Cálculo quizás. Evaluación. Tienes hasta las 2 de la tarde. Ella dijo. Su voz era firme. Pero había algo debajo. Curiosidad. O tal vez solo la débil esperanza de no tener que llamar a Seattle y cancelar. Si este pájaro también vuela, recibirás tu beso y conservarás tu trabajo. Si no es así, estás perdido. No hay apelación. No hay segunda oportunidad. El reloj empieza ahora. Ella miró su reloj. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su oficina, haciendo sonar sus tacones sobre el concreto. Los ingenieros se dispersaron lentamente, murmurando entre ellos. Algunos se quedaron a mirar. La mayoría no creía que siquiera supiera cómo abrir la cubierta correctamente. Jack estaba solo al lado del helicóptero. Miró su reloj. Eran las 11:47 de la mañana. Tenía 2 horas y 13 minutos. Pensó en Emma otra vez, en ella sentada en ese oscuro taller con su lámpara de escritorio parpadeante tratando de soldar circuitos que apenas podía ver. Sobre cómo ella nunca se quejó. Sobre cómo lo miraba con esos ojos serios y decía, «Está bien, papá. Puedo hacerlo funcionar». Pero ella no debería tener que hacerlo funcionar. Tenía 7 años. Se merecía buenas luces. Se merecía las mismas herramientas que los demás niños. Se merecía una oportunidad justa. Jack respiró hondo. Luego caminó hacia la oficina de conserjería, abrió su casillero y sacó la bolsa de lona que guardaba escondida detrás de los artículos de limpieza. Dentro estaba su viejo kit de herramientas. Instrumentos de precisión militarira. Algunos los compró con su propio dinero durante su servicio. Otros los había fabricado él mismo en talleres mecánicos de la base. Se dijo cientos de veces que debería venderlos, que ya no los necesitaba, que había dejado esa vida atrás, pero nunca había podido soltarlos. Llevó la bolsa de vuelta a la percha, la dejó en el suelo junto al H-145 y la abrió lentamente. Las herramientas brillaban bajo las luces fluorescentes, llaves dinamométricas, destornilladores de precisión, un multímetro digital, una cámara de inspección de fibra óptica que ganó una partida de póker en Kandahar. Tomó la primera herramienta, una llave de trinquete con una empuñadura personalizada que él mismo había forrado. Encajó en su mano como si nunca la hubiera soltado. Y por primera vez en 7 años, Jack Hunter dejó de fingir ser otra persona. Se puso a trabajar.
Jack empezó por quitar la cubierta del motor. 6 pernos, cada uno con una secuencia de torsión específica para evitar deformar la carcasa. Trabajó con rapidez pero cuidado, moviendo las manos con la memoria muscular de 1000 operaciones similares. Los ingenieros que se habían quedado a observar intercambiaron miradas. No era la torpeza de un aficionado. Era precisión. En 8 minutos, la cubierta estaba quitada. La dejó a un lado sobre una lona limpia que había sacado de su carrito. Luego desconectó el arnés eléctrico que alimentaba el conjunto de la válvula de presión. 12 conexiones con códigos de colores, pero solo si conocías el sistema militar, que era diferente de los estándares civiles. Las desconectó en secuencia, etiquetándolas con pequeños trozos de cinta adhesiva de su caja de herramientas. A continuación, la carcasa de la válvula. Era una compleja pieza de ingeniería diseñada para regular diferenciales de presión durante el vuelo. Quitarlo requería desconectar 3 líneas hidráulicas y un conjunto de sensores. Un movimiento en falso inundaría el sistema con líquido o rompería un sensor cuya sustitución costaba $12,000. Trabajaba despacio, con cuidado. Sentía miradas a su espalda. Alguien lo estaba filmando. No le importaba. A las 12:23 del mediodía, levantó la carcasa de la válvula. Pesaba más de lo que parecía. La llevó a un banco de trabajo, la dejó y la abrió. El interior estaba cubierto de ese fino polvo metálico. Había acertado. Usó un paño de microfibra y disolvente de aviación para limpiar cada superficie, comprobando su trabajo con la cámara de fibra óptica para asegurarse de no haber pasado nada por alto. El polvo se desprendió lentamente, revelando metal limpio debajo. Mientras se secaba la carcasa de la válvula, centró su atención en la entrada del compresor. Era más difícil de acceder. Tuvo que retirar un panel secundario y alcanzar un espacio apenas lo suficientemente amplio para su brazo. Usó una sonda de vacío para extraer las partículas. Trabajando a ciegas, guiado solo por el tacto y experiencia. El sudor le corría por la sien. Le dolía el hombro por el ángulo, pero siguió adelante. A la 1:14 de la tarde, sacó el brazo. El recipiente de vacío estaba cubierto con una fina capa de polvo metálico. Lo había conseguido todo. Volvió a montar la carcasa de la válvula, reconectó las líneas hidráulicas, volvió a colocar el conjunto de sensores, enchufó el arnés eléctrico. Cada conexión tenía que ser perfecta. Cada perno tenía que estar apretado al par especificado. Un error y el motor no solo no arrancaría. Fallaría catastróficamente, posiblemente durante el vuelo. A la 1:38 de la tarde, estaba reconectando la última conexión eléctrica. Tenía las manos cubiertas de grasa a pesar de los guantes. Le dolía la espalda. Le dolían las rodillas de agacharse sobre el concreto. Pero el trabajo estaba casi hecho. Realizó una prueba de presión manual con un manómetro de su caja de herramientas. La aguja subió suavemente. Sin fluctuaciones, sin caídas. Bien. Cerró la cubierta, apretó los pernos en secuencia y retrocedió. Los ingenieros habían regresado. Ahora eran más. Se había corrido la voz. Alguien le había contado a alguien que le había contado a alguien más. Ahora había quizás 20 personas observando. Alexandra apareció a la 1:50 de la tarde. No dijo nada, simplemente se quedó allí de brazos cruzados, con el rostro indescifrable. Jack se secó las manos con un trapo. La miró. Inténtalo ahora. Caminó hacia la puerta del piloto, se subió al asiento y accionó el encendido. El hangar quedó en silencio. Se podía oír el zumbido del sistema de ventilación. Alguien tosió. Alexandra giró la llave. El motor de arranque se encendió. La turbina comenzó a girar lentamente al principio, luego más rápido. Las palas del rotor se estremecieron, luego comenzaron a girar. El motor rugió a la vida, suave y potente, llenando el hangar de sonido. El H-145 se elevó 15 centímetros del suelo, se mantuvo suspendido allí, estable, perfecto,
y luego volvió a posarse. Alexandra apagó el motor. Los rotores desaceleraron, se detuvieron, silencio, volvieron a caer, esta vez más pesados. Salió de la cabina, se acercó a Jack y se detuvo a 1 metro delante de él. Todos observaban. Los teléfonos estaban apagados. Grabando, esperando a ver si la reina de hielo de la aviación besaría al conserje. Jack se quitó los guantes, la miró a los ojos y dijo lo que nadie esperaba. No necesito tu beso. La voz de Jack era tranquila, pero clara. Resonó por el hangar como una campana. Alexandra se quedó paralizada. Su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Confusión. Tal vez sorpresa. Jack se secó la frente con el dorso de la mano, dejándose una mancha de grasa en la sien. Solo necesito que vuelvan a encender las luces del taller de Emma. Tiene una competición de robótica esta noche. Lleva 2 semanas construyendo a oscuras. Eso es todo lo que quiero. Solo las luces para que pueda terminar su proyecto. El silencio se prolongó. Nadie se movió. Uno de los ingenieros bajó el teléfono. Otro miró al suelo. Alexandra permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, el rostro convertido en una máscara, pero en su interior algo estaba cambiando. Algo para lo que no tenía palabras. ¿Quién es Emma? Su voz era más suave que antes, casi con dulzura. Mi hija. Tiene 7 años. Jack la miró a los ojos sin pestañear. Es más inteligente de lo que yo jamás seré. Está construyendo un rover autónomo con sensores. Se programó a sí misma. Se merece una oportunidad justa. Eso es todo lo que pido. Ni dinero, ni un ascenso, solo luces. Alexandra sintió una opresión en el pecho. Una sensación que no había experimentado en años. Vergüenza. No la clase de vergüenza performativa que había aprendido a fingir en las reuniones de la junta cuando alguien la llamaba despiadada. Vergüenza de verdad. La que te hacía cerrar la garganta y te revolvía el estómago. Había usado a este hombre, lo había convertido en un espectáculo, había convertido su dignidad en entretenimiento para una sala llena de ingenieros que habían pasado 3 horas fracasando en hacer lo que él había hecho en 2. Y no lo había hecho por reconocimiento. No lo había hecho por ella. Lo había hecho por una niña de 7 años que construía robots en la oscuridad. Hecho, dijo. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Las luces estará listo para esta noche. Tienes mi palabra. Jack asintió. No sonrió, no le dio las gracias. Solo asintió una vez y se giró para recoger sus herramientas. Alexandra se quedó allí un momento más y luego se alejó. Sus tacones resonaron en el silencio. Los ingenieros se dispersaron lentamente, hablando en voz baja. Alguien rió nerviosamente. Alguien más hizo un chiste sobre conserjes y helicópteros, pero la mayoría guardaron silencio. De vuelta en su oficina, Alexandra cerró la puerta y se quedó de pie junto a la ventana, mirando las instalaciones. Se sentía inestable, desequilibrada, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Caminó hacia su escritorio, se sentó y abrió su computadora. Escribió su nombre en la base de datos de la empresa. Jack Hunter, ID de empleado 4732, conserje nocturno, contratado hace 7 años. Hizo clic en su archivo. La pantalla cargó. Educación. Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Virginia. Especialización en Sistemas Aeroespaciales, GPA 3.9, Servicio Militar, División de Mantenimiento de Aviación del Ejército de los Estados Unidos, 2009 a 2017. Rango en suboficial de baja 2. Especialista en sistemas de aeronaves de ala rotatoria. Baja honorable. Motivo de la salida: asunto familiar personal. Menciones honoríficas. Medalla de mención del Ejército. Medalla por 2 servicios meritorios. Medalla por logros en el servicio conjunto. Miró la pantalla. Su mano se movió hacia el ratón. Hizo clic en su foto personal de hacía 7 años.
Mostraba una versión más joven del hombre al que acababa de humillar. Cabello corto, bien afeitado, la misma mirada seria. Llevaba un traje en la foto, un traje de entrevista, de esos que se usan cuando se intenta empezar de cero. Cerró el archivo, cogió el teléfono, llamó al gerente de instalaciones, encendió las luces de nuevo en el taller de la escuela pública 114. Esta noche, no me importa cuánto cueste. No me importa si tiene que sacar a electricistas de otros proyectos. Hágalo. Sí, señora. ¿Puedo preguntar? No. Luego se recostó en su silla y miró al techo. Pensó en su padre, en el derrame cerebral que casi lo mata, en el día que entró en la reunión de la junta y anunció que tomaría el control. Tenía 28 años. La mitad de la junta directiva se había marchado. La otra mitad había llamado a sus abogados. Había despedido a 6 de ellos en un mes, había reconstruido la empresa desde cero, había demostrado que todos estaban equivocados. Pensaba que eso la hacía fuerte. Ahora no estaba segura. Pensó en la cara de Jack cuando rechazó el beso. La forma en que la miró sin ira, sin resentimiento, simplemente cansado, completamente agotado, como si hubiera pasado por cosas peores, y esto fuera solo una cosa más que soportar. Pensó en Emma, de 7 años, construyendo robots en la oscuridad. Y pensó en sí misma a los 7 años, sentada en el Cessna de su madre, aprendiendo a leer altímetros e indicadores de velocidad aerodinámica. Cuando volar parecía magia antes de convertirse en negocio, antes de que todo se convirtiera en negocio, su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente de Seattle preguntaba por el vuelo de prueba. ¿Debería reprogramarlo? Alexandra se quedó mirando el mensaje. Luego respondió, no, diles que la demostración se realizará según lo planeado. 300 p.m. Estamos listos para irnos. Colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. En algún lugar, Jack Hunter guardaba sus herramientas en una bolsa de lona y volvía a su trapeador. En otro lugar, una niña de 7 años esperaba a que su padre volviera a casa y le dijera que las luces habían vuelto. Alexandra se presionó las palmas de las manos contra los ojos. No lloró. No había llorado desde el funeral de su madre, pero sintió algo cercano, algo crudo, algo que se sentía incómodamente parecido a ser humano. La noche siguiente, Alexandra se encontró en el estacionamiento de empleados. Se dijo a sí misma que solo estaba revisando algo, una inspección de rutina, control de calidad, pero sabía que era mentira. Lo estaba buscando. Encontró la camioneta de Jack en la esquina más alejada, una vieja Ford F0 con una abolladura en el panel trasero y una calcomanía descolorida de veterano militar en el parachoques. Él estaba debajo. Herramientas esparcidas por el asfalto. Sus piernas sobresalían por debajo del chasis. Se acercó. Sus tacones resonaron en el pavimento. El sonido lo hizo detenerse. Salió de debajo de la camioneta, la vio y se incorporó, con las manos manchadas de grasa y la cara de sorpresa. Señorita Holt, le debo una disculpa. Las palabras salieron rígidas, formales. Lo intentó de nuevo. Lo que hice ayer estuvo mal. La usé. La convertí en un espectáculo delante de todos. Convertí su habilidad en una broma y su dignidad en una apuesta. Eso fue cruel. Lo siento. Jack se limpió las manos con un trapo. No parecía enfadado. Solo cansado. No lo hice por ti. Lo hice por Emma. Lo sé. Hizo una pausa. ¿Ganó? Segundo puesto. Pero entró en el campamento de verano. Beca completa. Sonrió. Una sonrisa de verdad que le cambió la cara por completo. Lloró cuando se lo dije. Lágrimas de felicidad. Hacía tiempo que no las veía. Alexandra sintió esa opresión en el pecho de nuevo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre. Esta es una invitación a la gala de la empresa del mes que viene. De etiqueta. Normalmente, solo son miembros de la junta directiva e inversores, pero yo la invito. Tú y Emma. Habrá una exhibición de robótica.
El MIT traerá algunos de sus robots de competición. Pensé que le gustaría verlos. Jack miró el sobre. No lo cogió. ¿Por qué? Porque quiero disculparme como es debido y porque tu hija parece brillante. Debería conocer gente que entienda lo que está construyendo. Alexandra le extendió el sobre. Sin presión, solo una oferta. Si no quieres venir, lo entiendo. Jack lo cogió, lo miró. El papel era grueso, caro, grabado con el logo de Holt Aeroch. Lo pensaré. Es todo lo que pido. Alexandra se giró para irse. Pero se detuvo. Jack, sí, gracias por arreglar el helicóptero y por recordarme lo que es la humildad. Creo que lo había olvidado. Se alejó antes de que él pudiera responder. Se subió a su coche, un Tesla negro que probablemente costó más de lo que Jack ganó en 3 años. Se sentó al volante un momento, con las manos en el volante, mirando al vacío. Luego arrancó el motor y condujo a casa. Esa noche no pudo dormir. No dejaba de pensar en Emma, en una niña de 7 años que soldaba circuitos bajo una lámpara de escritorio, en Jack rechazando un beso porque solo quería luces. Se levantó a las 2 de la mañana, preparó café y se sentó en la encimera de la cocina con su portátil. Abrió la cuenta de la fundación benéfica de la empresa y tecleó PS 114. La escuela a la que asistía Emma. Autorizó una subvención de $50,000, equipo nuevo para el laboratorio STEM, un programa de robótica y becas para estudiantes que no podían pagar las cuotas de la competición. La envió, cerró el portátil, y finalmente, por primera vez en días, sintió que podía respirar. 3 semanas después, Emma ganó el primer puesto en la final regional de robótica. Su rover recorrió una compleja pista de obstáculos en menos de 2 minutos, más rápido que cualquier otro competidor. Los jueces lo calificaron de innovador, elegante y avanzado para su edad. Alexandra asistió. Se sentó en la última fila con vaqueros y un jersey sencillo. Sin maquillaje ni joyas, solo. Una madre más entre la multitud. Vio cómo se iluminaba el rostro de Emma. Se levantó cuando la llamaron. Observó a Jack levantarla sobre sus hombros mientras ella sostenía el trofeo sobre su cabeza como una campeona. Y sintió algo que no había sentido en años. Alegría, no la fría satisfacción de cerrar un trato. Alegría verdadera, cálida y sencilla. Después de la ceremonia, Emma corrió hacia ella. ¿Eres la jefa de mi papá?, preguntó Alexandra, agachándose a su altura. Más o menos. ¿Eres su novia? Alexandra se quedó paralizada. Miró a Jack, que estaba a unos metros de distancia, intentando con todas sus fuerzas no reírse. No, dijo con cuidado. Solo soy una amiga. Oh, Emma pareció decepcionada. Pensé que eras guapa. A Alexandra se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, Emma. Creo que eres brillante. Emma sonrió y corrió hacia su padre para mostrarle algo en su tableta. Alexandra se levantó lentamente. Jack se acercó. Lo siento. Ha estado haciendo muchas preguntas últimamente. Está bien. Alexandra sonrió. Una sonrisa de verdad. Es maravillosa. Sí, lo es. Jack la miró. Gracias por venir. Significó mucho para los dos. No me lo habría perdido. Una semana después, Alexandra llamó a Jack a su oficina. Le ofreció un puesto como ingeniero de prueba senior. Beneficios completos, salario 3 veces superior al que ganaba, una prima por firmar. Lo rechazó. Lo agradezco. De verdad. Pero no quiero volver a un mundo donde a la gente se le mide por sus títulos. Soy feliz donde soy. Puedo estar ahí para Emma. Eso es lo que importa. Alexandra no discutió, pero lo entendió. Por primera vez en su vida, comprendió que el éxito no siempre consistía en escalar más alto. A veces, lo importante era saber cuándo ya se había llegado a la cima. Pero algo había cambiado entre ellos. Algo que ninguno de los dos podía identificar. Él empezó a quedarse unos minutos después de su turno para hablar.
Ella empezó a llegar antes para verlo antes de que se fuera. Hablaron de helicópteros, de los proyectos de Emma, de nada importante y de todo importante. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, algo empezó a crecer. Un mes después, Alexandra tenía previsto observar un vuelo de prueba del H-145, una revisión de mantenimiento rutinaria. Certificación final antes de la entrega al cliente de Seattle. Llegó temprano al hangar y vio a Jack coordinando al personal de tierra. No llevaba su uniforme de conserje. Llevaba un mono de vuelo con chaleco de seguridad. Se acercó. Pensé que rechazaste el puesto de ingeniero. Levantó la vista. Sí, lo hice, pero me pidieron que les asesorara sobre los protocolos de seguridad para los vuelos de prueba. Contratista temporal. Dije que sí. ¿Por qué? Porque Emma me preguntó si alguna vez volvería a volar. Le dije que no hacía falta. Me dijo, pero papá, te encantan los helicópteros. Tenía razón. Él sonrió. Resulta que no puedes esconderte de los niños de 7 años. Alexandra se rió. Una risa de verdad, ligera y genuina. Después del vuelo, exitoso e impecable, lo encontró cerca del H-45. El sol se ponía, proyectando una luz dorada y naranja sobre la pista. El helicóptero brillaba como en un sueño. Se acercó a él con algo en la mano, un trozo de tela. Lo reconoció al instante, el trapo que había usado para limpiarse las manos ese día. Guardé esto, dijo en voz baja. Del día que guardaste el proyecto. Jack la miró. ¿Por qué? Porque me recordó que no siempre tengo razón, y que a veces la persona que menos te esperas es la que lo cambia todo. Se acercó. ¿Recuerdas lo que te dije ese día sobre el beso? Sí, no lo decía en serio. Fue cruel. Y lo siento. Lo sé. Alexandra lo miró. Su corazón latía más rápido de lo que debía. Pero me gustaría hacer una nueva oferta. ¿Qué es eso? Me gustaría que el primer beso fuera porque te amo, no porque arreglaste algo. A Jack se le cortó la respiración. Él la miró. Realmente la miré y vi a alguien que había pasado toda su vida construyendo muros. Alguien que finalmente estaba dispuesto a dejarlos caer. Él extendió la mano y tomó la de ella. ¿Estás seguro? Ella asintió. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. El H-145 permanecía detrás de ellos, silencioso y quieto. El cielo arriba se estaba volviendo morado. En algún lugar a lo lejos, un pájaro cantó. Jack se inclinó. Alexandra se puso de puntillas y se besaron suave, lentamente, no por una apuesta, no por un desafío, sino porque en algún lugar entre el motor y la disculpa, entre la hija y el sueño, dos personas rotas habían encontrado una manera de estar completas. Cuando se separaron, Alexandra apoyó su frente contra la de él. Emma se va a poner insoportable con esto. Jack se rió. Sí, ella va a decir que lo sabía desde el principio. Probablemente lo hizo. Se quedaron allí mientras el sol desapareció y salieron las estrellas. Y por primera vez en años, Alexandra sintió que estaba exactamente donde debía estar. No en una sala de juntas, no en un ático, sino aquí con él bajo el cielo donde nacieron los helicópteros y el amor aprendió a existir.